En esta charla del día de hoy vamos a dar 5 estrategias que nos van a permitir a nosotros emprender ese camino para lograr el éxito. La charla del día de hoy se llama Emprende tu mente y vamos a dar unas técnicas y unas tácticas para emprender con éxito. Esta charla está basada en un libro que tiene el mismo nombre y al final va a haber una pequeña sorpresa, así que estén todos muy pendientes. El eje temático de la charla es, número 1, primero empezar a obtener esa clave de cómo nosotros podemos generar una idea de valor, ¿cierto? Yo creo que coincidimos que todos tenemos ideas, pero cómo aterrizamos esa idea a que sea una idea realmente valiosa, una idea que impacte, una idea que genere valor, una idea que al final la sociedad reconozca como un producto valioso, un servicio valioso y nuestro emprendimiento, nuestro proyecto pueda crecer. La clave número 2 es cómo desarrollar una estrategia ganadora. Ya yo tengo la idea, ahora cómo voy a desarrollar una estrategia para que esa idea tenga éxito, para que esa idea pueda tener una resonancia en el mercado y pueda vender mis productos. La clave número 3, los sistemas y los procesos. Muchas empresas, muchos emprendimientos no prosperan, no tienen éxito porque no tienen sistemas, no tienen procesos. Entonces vamos a ver cómo desarrollarlos. El aspecto número 4, las ventas, súper importantes. Si no sabemos vender, al final podemos tener la idea más genial del mundo, podemos tener los mejores procesos, pero al final nuestro producto no lo vamos a poder comercializar en el mercado. Y el punto número 5 es la medición. Si no medimos, nuestro proyecto jamás va a despegar, ¿cierto? Siempre nos vamos a quedar en el mismo punto. Entonces, medir es un aspecto clave. Entonces, en estos 5 aspectos es que va a estar enmarcada la charla del día de hoy. El número 1 es cómo empezar a desarrollar una idea que genere valor. Cuando ustedes piensan en una idea que genere valor, ¿qué se les viene a la cabeza? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién cree que es una idea valiosa? ¿O qué creen que es una idea valiosa? ¿Un qué? Negocio. Pero negocios hay varios, ¿no? ¿Cómo aterrizamos eso a que sea una idea valiosa? Una idea innovadora, algo nuevo que no sabemos que necesitamos, pero lo necesitamos. Exacto, algo que no sabemos que necesitamos, pero necesitamos. Por ahí va el tema. ¿Quién más tiene algún otro aporte? ¿No? Bueno, entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, las ideas valiosas, por allá. Algo que genere ganancias, ok. ¿Y cómo nosotros podemos pensar en una idea que genere ganancias? ¿Cómo podemos pensar en una idea que genere ganancias? Algo que solucione un problema con cliente. Ok, entonces miren que ahí vamos concatenando ideas, ¿no? Idea que genere ganancias, algo que solucione un problema, algo que de pronto no sabemos que necesitamos, pero lo necesitamos. Entonces al final las ideas valiosas son ideas que impactan, que pretenden solucionar un problema, una necesidad que de pronto nosotros no somos conscientes que tenemos inclusive esa necesidad. Por ejemplo, antes de que surgiera el iPhone, por allá por el 2007, 2008, no sabíamos que necesitábamos un smartphone donde tuviéramos aplicaciones móviles, donde tuviéramos todo eso, pero habían personas que sí sabían que si sacaban ese producto al mercado iba a tener una gran demanda, porque iba a ofrecer mucho valor en un dispositivo portátil, ¿cierto? Entonces, este tipo de ideas son las ideas que impactan, que generan valor, porque al final lo que nosotros queremos es brindar el mayor valor que podamos a la sociedad. Por eso lo que tenemos que hacer es buscar un problema y solucionarlo de la manera más práctica, de la manera más sencilla posible. No tenemos que ser Steve Jobs para hacerlo. Desde proyectos muy sencillos nosotros podemos buscar ideas, cosas que ya estén en el mercado, replantearlas de una manera diferente y de esta manera podemos obtener valor. Ahora, para empezar a enmarcar esa idea, hay una metodología que se llama el Ikigai. ¿Ustedes han escuchado de esto? ¿Alguien? Bueno, es una filosofía japonesa que nos permite a nosotros enmarcar a raíz de lo que a nosotros se nos da mejor, nuestro propósito, nuestra misión y, digamos, lo que necesita el mercado, ajustar eso a nuestro propósito, a lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos un proyecto nada más con la intención de ganar dinero, al final vamos a fracasar. Porque en el mercado vamos a tener dificultades, vamos a tener retos. Yo llevo 9 años como empresario y he tenido que afrontar muchas dificultades, muchos retos.
Cuando yo empecé como muchos empiezan, con una idea, con un proyecto. Y el primer reto fue empezar a buscar financiación. Después tuve problemas logísticos, después tuve problemas para empezar a crecer esa empresa, después con el tema del personal y así. Entonces, en la medida que uno va avanzando, va teniendo diferentes retos, y si uno no está alineado con algo que a uno le guste, con algo que a uno le apasione, al final, ¿qué va a pasar? Va a abandonar, ¿cierto? Porque cuando uno está motivado nada más por el dinero y no por brindar algo diferente, por aportar valor o por sentirse uno identificado con esa idea, con ese proyecto, al final esas dificultades te van a terminar desmotivando y vas a abandonar la idea. Entonces muchos emprendimientos fracasan y eso nos lleva al segundo punto de por qué el 90% de los emprendimientos y proyectos fracasan, principalmente por esa razón. Porque la gente deja de perseverar, porque la gente deja de persistir, porque vienen los problemas, vienen las dificultades y abandonan el proyecto. ¿Listo? Entonces tenemos que estar 100% comprometidos con esa idea que genere valor. Y el punto número 3 es el conocimiento. ¿Qué conciben ustedes por el conocimiento? A ver, ¿quién me dice algo acerca del conocimiento? ¿Por qué el conocimiento es importante para uno desarrollar una idea que genere valor y tener un emprendimiento de éxito? A ver, ¿alguien? Aplicas las técnicas con las que te instruyes para poder generar, darle un mejor manejo a ese proyecto o a esa idea que tú tengas. Correcto. Entonces, cuando nosotros sabemos, cuando nosotros conocemos de antemano algo, ¿qué es más probable? ¿Que tengamos éxito o que nos equivoquemos? Si está el conocimiento, pues normalmente que tengamos éxito. ¿Cierto que sí? Porque venimos a la universidad Para adquirir más conocimiento. y cuando tenemos conocimiento estamos más o menos preparados. Más preparados, ¿cierto? Para afrontar retos, para afrontar todo lo que se presente. Entonces, otro error muy común al momento de emprender es que a veces tenemos una idea, pero no sabemos nada, o sea, tenemos la idea, estamos entusiasmados y vamos a montar un proyecto productivo, pero no tenemos ni idea de eso. De pronto vimos que el vecino, que el amigo montó un restaurante o montó X negocio y le está yendo bien y dicen, bueno, yo también lo voy a montar y me va a ir bien. ¿Y qué pasa? Fracasan. A los 6 meses ya el negocio cerró y entonces dicen que el negocio no funciona y lo que no funciona no es el negocio, sino que lo que hicimos fue emprender sin el conocimiento, de pronto sin la pasión también, porque no es algo que nos llamaba la atención y al final terminamos fracasando. Ahora, ¿cómo obtenemos ese conocimiento? Hay dos maneras. ¿Cuál es la primera manera? Lo estábamos hablando ahorita. La educación. Por ejemplo, en la universidad venimos y nos transmiten conocimiento, ¿cierto? Nos enseñan a través de libros, a través de talleres como este, y esa es la información secundaria, porque la obtenemos a través de otras fuentes, a través de libros, a través de conferencias, a través de talleres, a través de capacitaciones. Y está el conocimiento que es de primera mano, que es el conocimiento inmersivo. ¿Cómo podemos obtener este conocimiento? Si ustedes quieren poner un restaurante, ¿qué sería mejor? ¿Que alguien les hablara acerca de cómo poner un negocio de restaurantes? ¿O que ustedes se emplearan 1 año, 2 años y aprendieran cómo es el modelo de negocio de un restaurante? La segunda opción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los días están ahí en el negocio, claro que si tienen una posición que les permita adquirir información, ¿no? Porque no es lo mismo el mesero, que de pronto nada más sabe lo de las mesas, al administrador del restaurante. El administrador tiene más conocimiento, tiene manejo de proveedores, tiene que manejar presupuestos, tiene que hacer más cosas. Entonces, entre más arriba sea la posición en la empresa donde uno esté, más acceso a conocimiento tiene y mucho mejor va a estar preparado para en un futuro poder emprender. Al final, ninguna de las dos es mejor. Uno debe apoyarse en ambas fuentes de conocimiento para estar lo más preparado que se pueda. Entonces, uno de los consejos que yo les doy es que si tienen la posibilidad, antes de emprender, de trabajar en una empresa que esté en esa área que ustedes quieren hacer, háganlo más allá del salario que les paguen, porque ese conocimiento es invaluable. Antes, por ejemplo, de yo emprender, una de las empresas más exitosas que yo tengo en el momento, que se llama Distribuidora GBP, que es una comercializadora de productos para la construcción, yo trabajé 5 años en la industria de la construcción. Entonces, fue un proceso de aprendizaje de conocimiento y eso me ha permitido de pronto
triunfar donde muchas otras empresas caen y cometen errores, porque al final el costo de la información, del conocimiento, o sea, del desconocimiento, mejor dicho, es de pronto perder tiempo y perder dinero. ¿Listo? Entonces, estos 3 factores son claves para empezar a construir una idea que genere valor. Ahora vamos a hablar de la estrategia, que es la segunda clave. ¿Qué entienden ustedes por concepto de estrategia? A ver, que alguien me diga qué es eso de estrategia. A ver, ¿quién sabe? O lo que se les ocurra. ¿Qué es una estrategia? Cuando ustedes escuchan la palabra estrategia, ¿en qué piensan? ¿En qué? Lo que voy a hacer. Planificación. El plan que vas a hacer para llegar a un objetivo. ¿Qué más? Es la forma en cómo planificas tu idea. ¿Cómo la vas a llevar a cabo? Correcto. Esta imagen que ustedes ven acá es un juego de ajedrez, ¿no? Ese es el juego por estrategia de excelencia. Uno cuando va a hacer una jugada de ajedrez, está pensando qué va a hacer el contrincante, está pensando también qué jugada subsiguiente va a hacer después de esa jugada que haga. A eso se le llama estrategia, tener un plan para lograr un objetivo definido. Entonces, si ya tenemos la idea que genera valor, lo siguiente que tenemos que hacer es tener una estrategia clara. No podemos llegar al mercado y pensar que porque nosotros tenemos la idea más valiosa del mundo ya enseguida nos van a comprar, porque hay competidores, porque los clientes de hoy son clientes demandantes. O sea, hay muchas variables que simplemente una idea, por más valiosa que sea, no se sostiene en el mercado. Necesitamos una estrategia que nos permita a nosotros comercializar ese producto. Entonces aquí tenemos que empezar a hacernos preguntas, ¿cierto? Ese producto es realmente el que necesita el cliente. ¿Cómo lo voy a hacer llegar hasta mi cliente? ¿Qué recursos necesito? ¿Necesito dinero? ¿Necesito personas? ¿Necesito materias primas? Entonces hay una serie de factores que uno tiene que empezar a pensar, y sobre todo cómo voy a competir, porque lo más probable es que lo que a ti se te ocurra ya a otras personas se les haya ocurrido y ya hayan otras empresas en el mercado, hayan otras soluciones. Entonces, ¿cómo mi solución va a ser diferente? ¿Cómo mi solución va a ser innovadora para empezar a acaparar una cuota de ese mercado? Para eso, vamos a basar nuestra estrategia en esto, en esta pirámide estratégica, donde vamos a tener una visión, una misión, un objetivo, vamos a tener estrategias, tácticas y un plan de acción. ¿Qué es la visión? A ver, alguien que me diga qué es una visión. ¿A dónde nos vamos a dirigir, cierto? ¿Por qué es importante la visión desde el momento cero? Miren que cuando empezamos la charla yo le dije, ¿quiénes quieren emprender? Y había gente que levantaba la mano, habían otros que sí, habían otros que de pronto querían, pero no la levantaron. Cuando uno tiene una visión clara de a dónde quiere llegar, ya uno sabe, sin importar que haya hecho nada, ya uno sabe cuál es el objetivo que uno quiere lograr. ¿Listo? La visión tiene que ser lo más clara, lo más específica posible. Para el 2025 yo quiero obtener esto, esto, esto y lo otro. ¿Listo? Cuando uno tiene claro cuál es esa meta, es mucho más fácil llegar allá. Pero si no tenemos clara la meta, ¿cómo vamos a empezar a diseñar la estrategia? No podemos. Porque, pónganse el ejemplo de un GPS. Si en el GPS no ponen la dirección, ¿cómo van a llegar a la dirección? ¿Cierto? Tienen que colocar la dirección. Y ahí el GPS empieza a hacer su trabajo de dirigirlos. Entonces, ese es el papel de la visión. La misión. ¿Qué es la misión en una empresa o en cualquier organización? La misión, a ver. Lo voy a lograr. No. La razón principal. ¿Qué dijeron por allá? El objetivo, no. La misión es lo que uno hace. Es la razón de ser de la organización. Exacto. La visión es a donde nosotros queremos llegar. Y la misión es cómo lo hacemos en el día a día. Es la razón de por qué existe la empresa. ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes piensen en misión, empiecen a pensar en razón. ¿Listo? En por qué existimos, por qué existe la empresa. ¿Por qué existe la universidad, por ejemplo? Porque tiene la misión de educar profesionales en áreas de ingeniería, de contaduría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces la misión es la razón de ser. Objetivos. Entonces los objetivos
ya son cosas específicas que nosotros queremos lograr. Aumentar las ventas en un 30%, expandir nuestras operaciones a nivel regional, a nivel nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Las estrategias, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ya ahí nos vamos, si se dan cuenta, vamos pasando de un plano general a un plano más específico a medida que va bajando la pirámide. Entonces la estrategia es cómo lo vamos a hacer en el día a día. Si yo quiero aumentar las ventas en un 30%, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Voy a contratar más vendedores, voy a tener un CRM, necesito más dinero. Entonces ahí nos empezamos a plantear eso. Tácticas y plan de acción tienen que ver con cosas que hacemos en el día a día, ¿cierto? Son esas cosas diarias que nosotros hacemos que al final van a aportar a la estrategia, a los objetivos, a la misión y a la visión. Entonces partimos de lo particular hacia lo general. Aquí les voy a poner un ejemplo de una estrategia muy simplificada. Imagínense que ustedes tienen un concesionario de autos. Entonces, ¿cómo sería una estrategia? Mi objetivo es vender 3 autos en el mes de abril. Mi estrategia es generar empatía y escucha activa con el cliente. Entonces, hay muchos concesionarios de autos, pero yo me voy a diferenciar porque mis vendedores van a ser los vendedores más empáticos del mundo, van a ser los vendedores que escuchen con mucha atención las necesidades del cliente. ¿Cuál es la meta? Vender un auto hoy, y la táctica es que además de mostrarle el carro, le voy a dar las llaves al cliente para que lo pruebe. Entonces, de una manera muy sencilla, este es un ejemplo muy simplificado, donde nosotros podemos ver cómo podemos diseñar un plan estratégico para yo empezar a posicionar mi empresa y que pueda acaparar cuota en el mercado. La estrategia es vital para nosotros ser exitosos. Ahora, otra herramienta que nos va a servir muchísimo para diseñar estrategias de una manera correcta es la metodología SMART. ¿Ustedes han escuchado acerca de esto? ¿Quién ha escuchado? A ver, que me diga algo acerca de esto. ¿SMART? A ver, ¿alguien? Bueno, la metodología SMART es una metodología para diseñar objetivos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos objetivos, si nosotros queremos que esos objetivos sean objetivos tangibles, sean objetivos que realmente nos vayan a servir en la empresa, esta metodología nos puede ayudar muchísimo. Entonces, en la metodología SMART, nosotros lo que vamos a hacer son 5 preguntas. La S viene de específico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr con ese objetivo? En la M es medir cuánto vamos a lograr de ese objetivo. La A es alcanzable, ¿cómo lo vamos a lograr? La R, realista, es un objetivo realista, ¿con qué lo vamos a lograr? La T, el tiempo, en un periodo de tiempo, y esto es muy importante porque muchas veces nos ponemos objetivos como por ejemplo vender 3 carros, pero ¿en qué periodo de tiempo? ¿En un día, en una semana, en un mes, en un año? Entonces esta metodología nos va a ayudar a ajustar nuestros objetivos. Aquí tenemos un ejemplo aplicando la metodología, y es que yo quiero con la S, que es específico, el objetivo de aumentar mis ventas en un 20%. Medir, ¿cómo lo voy a medir? Si lo voy a aumentar en un 20%, pues ya yo tengo un valor, ¿cierto? En este ejemplo es entre 200 y 240 mil pesos. En la A, alcanzable, ¿cómo lo voy a alcanzar? Ofreciendo nuestros servicios, nuestros productos y servicios a los clientes ya existentes. En la R, realista, voy a retener clientes y aumentar ventas. Y en T, 12 meses. Entonces, al final, con esta metodología, lo que nosotros queremos hacer es responder cada una de esas preguntas. Cuando nos coloquemos un objetivo, ¿qué, cuánto, cómo, con qué y cuándo? Si respondemos a estas 5 preguntas, nuestro objetivo va a estar mucho más alineado a la estrategia, a lo que nosotros queremos lograr. Porque muchas veces lo que pasa es que nos ponemos objetivos genéricos y lo que queremos hacer es ajustar esos objetivos a la estrategia, que sean lo más focalizados, lo más puntuales posibles. ¿Listo? Ahora vamos a ver otra herramienta. Estas herramientas que les estoy mostrando son herramientas para la estrategia. ¿Listo? Para el diseño de la estrategia de la empresa.
Otra herramienta es el análisis DOFA. ¿Ustedes han escuchado de esto? ¿Sí? Bueno, ¿qué han escuchado? Es como exactamente las empresas se organizan, por decirlo así, sus debilidades, sus fortalezas, sus habilidades. Ok. Es como una matriz que nos permite navegar, que nos permite ver la empresa cómo está posicionada estratégicamente en el mercado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un análisis de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, de nuestras amenazas y de nuestras oportunidades. Entonces, en la matriz DOFA uno va a mirar dos perspectivas, la perspectiva interna y la perspectiva externa. La perspectiva interna son las debilidades y las oportunidades que tiene la empresa. Y la externa, las fortalezas y las amenazas. Entonces, de ese cruce de estrategias, uno va a sacar estrategias de ataque, de defensa, de refuerzo y de retirada. ¿Listo? Aquí les traigo un ejemplo de la Coca-Cola. La Coca-Cola es una empresa mundialmente famosa. Uno pensaría que ya está posicionada en el mercado y que este tipo de análisis no los harían, pero si ustedes se dan cuenta, una empresa como la Coca-Cola también puede tener amenazas y también puede tener debilidades, por lo cual hacer un análisis DOFA resulta útil para seguir posicionándose en el mercado. Entonces, cuando ustedes piensan en la Coca-Cola, ¿en qué piensan? A ver. ¿En qué piensan? ¿Qué dicen por ahí? ¿En qué? No, pero ¿por qué? O sea, hay muchas gaseosas en el mercado, ¿cierto? Hay muchos productos hoy, hay muchos refrescos en el mercado. Está la Pepsi, están los productos de Postobón, pero ¿por qué la Coca-Cola es el líder del mercado? ¿Por qué? Porque se diferencia de la demás. ¿Pero en qué sentido se diferencia? ¿El sabor? Bueno, pero la Pepsi se parece bastante. ¿No? Bueno, es más dulce, pero es un producto parecido. Ajá. ¿Alguien por ahí quién dijo felicidad? Felicidad, ajá. Levántate, porfa, para escuchar. Tú hablaste de estrategia, ¿verdad? ¿Y cuál es la estrategia de la Coca-Cola? ¿O cuál has identificado que es esa estrategia? Vender emociones, dijeron por acá. ¿Quién más dice algo? Claro, entonces tuviste algo, bueno, dijeron estrategia, tuviste publicidad y tuviste emociones. Y todo, si se dan cuenta, se va alineando hacia un mismo tema. Habían dicho sabor, pero no sé si ustedes supieron que hicieron un experimento donde ponían a probar a ciegas a personas gaseosas, Pepsi con Coca-Cola. Y al final se iba ganando la Pepsi en cuanto a sabor, sin ver la marca. Pero cuando veían la marca y tenían las opciones, les sabía mejor la Coca-Cola. O sea, hicieron ese experimento social. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la Coca-Cola está posicionada por su estrategia, con una estrategia a nivel de marketing emocional. Ustedes han asociado o han visto esa publicidad de que la Coca-Cola es felicidad, de la Coca-Cola es alegría, de que cuando viene Navidad está las campañas súper espectaculares de la Coca-Cola con el tema de la Navidad. Entonces ellos gastan mucho en marketing y en asociar un producto que es una gaseosa con algo como las emociones humanas, como la felicidad, como la alegría. Entonces ellos hacen esa estrategia de marketing emocional y eso es una estrategia de posicionamiento.
Ahora vamos a ver el análisis DOFA para la Coca-Cola. Entonces, ¿qué debilidades creen ustedes que puede tener el producto de la Coca-Cola? Fluctuaciones en la moneda extranjera. La Coca-Cola es un producto que está en todo el mundo. Hay en Colombia, en Estados Unidos, en la China y en África. Pero la Coca-Cola no vale lo mismo en todo el mundo, ¿cierto? Tiene diferentes precios porque se ajusta a la moneda de cada país. Entonces la fluctuación en la moneda de ese país puede afectar el costo de la Coca-Cola y pueden inclusive perder dinero. El manejo del agua como un recurso natural limitado. ¿Es o no es una debilidad? Claro que sí, porque el agua es un recurso escaso y mi producto, si yo soy la Coca-Cola, es un producto que demanda mucha agua. Si el agua se está acabando, eso quiere decir que mi producto puede encarecerse y puede dejar de ser competitivo. ¿Listo? Fortalezas, reconocimiento de marca. Es una de las empresas más reconocidas en todo el mundo. Fortalezas, poderosa red de distribución. Tienen los vehículos en formato grande, mediano, pequeño y llegan a todas las regiones de los países, por más difíciles que sea su geografía, como el caso de Colombia. Oportunidades, expansión en los mercados emergentes. Todavía hay mercados donde la Coca-Cola puede entrar. También diversificación de productos. ¿Ustedes han visto este fenómeno en la Coca-Cola? Que cada día sacan más y más productos. ¿Se han dado cuenta? Ellos están aprovechando esa oportunidad. Por ejemplo, ahora tienen agua, tienen tés, tienen la Coca-Cola Cero. ¿Y por qué creen que ellos están haciendo eso? ¿Quién me dice por qué cree que ellos están haciendo ese proceso de empezar a diversificarse más? Cuando yo estaba haciendo una pregunta hace un momento, alguien dijo que la Coca-Cola dañaba los riñones. Yo por ahí escuché, yo estoy escuchando todo. Y eso puede ser cierto, ¿cierto? Porque es una gaseosa y puede tener implicaciones para la salud. Y la gente hoy, las personas de hoy, son más conscientes. ¿Qué va a decir? Exacto. Exacto. Exacto, para llegar... Escuchen por favor, por acá dijeron para llegar a diferentes tipos de consumidores, por allá dijeron que el mercado está evolucionando, ¿cierto? Que hay nuevas demandas, que hay nuevos tipos de consumidores. Y es así, las personas de hoy en día son personas más conscientes, son personas más preocupadas por la salud, son personas más interesadas en llevar un estilo de vida saludable, un estilo de vida más fitness. Entonces la Coca-Cola ha visto esto como una oportunidad para empezar a vender agua, para empezar a vender Coca-Cola Cero, para empezar a vender tés con niveles reducidos de azúcar y otros productos, porque sabe que puede llegar un momento en que la Coca-Cola se pueda ver afectado, pueda verse disminuida su demanda por tener un alto contenido de azúcar. Entonces, ese es el proceso de diversificación que está haciendo. Ahora, ¿cuáles son las amenazas? Ellos identificaron lo que estábamos hablando ahorita, que hay una gran parte de la población que cada vez está creciendo más, que está buscando opciones más saludables. Y el incremento de empresas que ofrecen estas soluciones saludables. Hoy en día hay un boom de empresas que ofrecen productos saludables, ¿cierto? A nivel de alimentos, de repostería, de bebidas, en todos los tipos de alimentos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver otra herramienta que nos va a permitir a nosotros diseñar una buena estrategia para no salir al mercado con una idea simplemente, sino tener herramientas, tener algo que realmente nos sirva y podamos ser competitivos. Y esto es el método Canva. ¿Han escuchado de esto? ¿El método Canva? Bueno, el método Canva es una herramienta que nos va a permitir a nosotros en un papel diseñar la empresa antes de ponerla al mercado. Entonces, en ese papel nosotros vamos a tener todas las áreas clave, todos los recursos, todo lo que necesitamos en la empresa, en ese modelo de negocio, antes de ponerlo físicamente para saber si realmente esto puede funcionar o no. Aquí tenemos el método Canva aplicado a un lavadero de carros, un modelo de negocios muy sencillo. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es lo número uno? ¿Qué es la idea que genere valor? Que fue lo primero que vimos.
Entonces, la propuesta de valor es lavado de autos, pero aparte del lavado de autos, yo le voy a dar productos desinfectantes al cliente, sin un costo adicional. El punto número 2, segmento de clientes al cual le vamos a apuntar. Hombres y mujeres con edad para conducir, sueldo medio mayor, preferiblemente personas con familias. ¿Listo? El punto número 3, ¿cuáles son los canales? ¿Cómo yo voy a llegar a ese cliente? ¿Cómo ese cliente va a saber que yo existo? Vallas en carreteras, recomendación de otros negocios a través de folletos, publicaciones en internet y aparecer en Google. Entonces, a través de estos canales son los puentes por medio de los cuales el cliente va a saber que yo existo, que mi negocio existe. El punto número 4, relación con los clientes. ¿Cómo va a ser esa relación? Entonces, voy a tener un espacio de espera cómodo en el lavadero, voy a tener un café gratis, les voy a dar café gratis, voy a tener descuentos a los clientes fieles, voy a rellenar los niveles de parabrisas y un detalle sobre el coche al finalizar, le voy a dejar una flor o un caramelo. Bueno, esa es la estrategia que están planteando aquí. Entonces, esta relación con los clientes lo que quiere hacer es fidelizar al cliente. El punto número 5, fuente de ingresos. ¿Cómo voy a rentabilizar ese negocio del lavadero? Entonces, voy a obtener ingresos por la limpieza externa del vehículo, por el lavado interno del vehículo y por la limpieza completa. Y así le puedo seguir agregando productos. Recursos. Todo está muy bonito, todo eso de que voy a tener ese negocio, pero ¿qué recursos voy a necesitar para que eso realmente funcione? Entonces, necesito un equipo de lavado rápido, que es una máquina, ¿cierto? Necesito un espacio cómodo, con acceso a internet, y necesito promover una buena imagen. Entonces, debo diseñar un logo, debo poner de pronto una valla publicitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Actividades claves: diseñar las vallas, estudiar lugares estratégicos. Un lavadero de carros, ¿dónde puede ser más efectivo? ¿En un sitio apartado de la ciudad o en un sitio donde haya mucho tráfico vehicular? En la circunvalar, ¿cierto? En la Murillo, en la 46, en una avenida donde haya mucho tráfico. Porque obviamente, si mis clientes son las personas que manejan donde más tráfico haya, si yo pongo un lavadero voy a tener más posibilidades de que me vean y de que consuman mi producto. Punto número 8, socios clave. Entonces, ¿qué voy a necesitar en cuanto a socios? Un equipo de servicio técnico para las máquinas, canales de televisión y otros negocios que promocionen mi producto o servicio. Anunciantes, ¿cierto? Me puedo anunciar por internet, me puedo anunciar en un periódico, en la televisión, en la radio. Listo. Y el punto número 9, y esto es un punto muy, pero muy importante, la estructura de costos. Muchos negocios fracasan también porque no saben identificar cuánto cuesta su producto. Parece mentira, pero es así. El análisis de costos es algo muy importante, un factor muy clave, sobre todo cuando tú vendes un producto, o sea, cuando no es un servicio, sino es un producto lo que tú ofreces, cuando es un producto que sale de una fábrica, cuando tú estás consumiendo insumos. Por ejemplo, en este ejemplo del lavadero de carros, hay gastos por desinfectantes, hay gastos de agua, hay una serie de recursos que se consumen, y si tú no sabes costearlos bien, tú no sabes cuánto cuesta eso, al final puedes estar perdiendo tu dinero. Entonces, en el caso del lavadero está el alquiler, está la compra o el alquiler del local, están las herramientas de limpieza, el pago de los servicios básicos, los sueldos de los empleados, el mantenimiento del local y la atención al cliente y a la tienda. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros armamos este esquema, si se dan cuenta, es un esquema muy sencillo y nos permite identificar cuáles son las áreas estratégicas claves del negocio que necesitamos para que la empresa pueda funcionar. Esto se llama método Canva. Ahora ya vimos el punto número 1, que era la idea que genere valor. El punto número 2 es la estrategia, y vimos diferentes herramientas para diseñar esa estrategia. Ahora vamos a ver la clave número 3, que son los procesos y los sistemas. ¿Qué diferencia hay entre este señor y entre esta empresa? Que alguien me diga, a ver. ¿O qué se les viene a la cabeza cuando ven estas dos imágenes? Del señor y de la empresa. La empresa que apenas está empezando y ya está realizado. El señor está empezando, ok. ¿Qué iba a decir por acá? Ese es el proceso que ellos realizan
Puede ser también. ¿Quién más tiene otra opinión? Levanten la mano, por favor. ¿Allá? Ok. Digamos que ambos ofrecen el mismo producto, ¿cierto? Si uno va donde un carpintero, él le puede ofrecer una mesa, una silla. Y si uno va a IKEA, que es una empresa de muebles, también puede obtener el mismo producto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este señor es él solo. Él mismo, exacto, él lo hace todo, ¿cierto? Si es un negocio pequeño, si es una persona que está empezando, él es el que hace el mueble, el que lo vende, el que lo comercializa, el que hace la limpieza en el local, le toca hacer de todo, es todero. Pero en esta empresa ya hay áreas de trabajo especializadas, ya hay procesos, ya hay sistemas. Y cuando uno tiene procesos y sistemas, ¿qué pasa? Que uno puede generar más valor porque puede ofrecer más muebles y puede llegar a más países y a más clientes. Por lo tanto, obtiene más dinero, ¿cierto? El impacto que él puede tener es en su barrio. El impacto que esta empresa puede tener es global. Entonces, la diferencia son los procesos y los sistemas. Entonces, eso nos lleva al tercer punto. Cuando tenemos la idea, cuando tenemos la estrategia, inmediatamente, por más pequeño que sea el negocio, debemos empezar a pensar en procesos y en sistemas. ¿Qué son los procesos? Empezar a organizar las áreas clave de la empresa, el área de ventas, el área de mantenimiento, el área de operaciones, el área de contabilidad. Empezar a establecer esas áreas y empezar a establecer esos procesos. Porque cuando uno tiene eso definido, uno puede empezar a crecer. Y por eso es que muchos negocios no crecen, porque no tienen bien estructuradas esas áreas. Entonces, los procesos, si alcanzan a ver esta imagen acá, simplemente son cosas donde hay entradas y hay salidas. Para que saliera un mueble, este señor tuvo que comprar madera y tuvo que comprar, no sé, una regla, un exacto, comprar algunos materiales para trabajar esa madera y que al final saliera una silla. Entonces, hay unos inputs, hay unas entradas y hay unos outputs, unas salidas. Entonces, todos los procesos tienen eso, entradas y salidas, causa y efecto. Y en la mitad hay actividades clave que uno tiene que hacer. ¿Listo? Entonces, para empezar a organizar esas áreas en la empresa, uno tiene que pensar en procesos, pensar en esas áreas clave y pensar en las actividades que se tienen que hacer dentro de los procesos para que se obtengan los resultados que uno quiere. Entonces, como dice aquí, los procesos nos permiten crecer y nos permiten escalar. Cuando ustedes piensan en esa palabra escalar, ¿qué quiere decir? ¿Quién me dice algo? Escalar. ¿Cómo? Son dos palabras, crecer, una es crecer y la otra es escalar. ¿Y como el paso a paso? El paso a paso, bueno, por ahí, ¿quién más dice algo? Ir avanzando. Tiene algo que ver, bueno, esto es un concepto muy arraigado al tema del emprendimiento y escalar es, digamos, que el negocio no se quede atendiendo, digamos, nada más, llevándolo a un ejemplo local, que no se quede nada más en Barranquilla, sino que también se expanda a otra sede en Bogotá, en Medellín. Es decir, que el negocio itere, que el negocio empiece a replicarse, ¿cierto? Que no se quede simplemente en una geografía. Eso quiere decir escalar, empezar a buscar, abarcar más públicos en otras geografías, en otros sitios. Entonces son dos cosas, crecer el negocio, que el negocio se expanda donde está, y escalar es llevar el negocio hacia otros públicos objetivos. ¿Listo? Que puede ser en el mismo país, en otra región o en otro lado. Entonces son dos cosas que queremos hacer y eso los procesos y los sistemas nos permiten lograr. Ahora el cuarto aspecto es el aspecto de las ventas. ¿Por qué creen ustedes que las ventas son importantes? ¿Y cómo podemos nosotros empezar a vender? ¿Qué piensan ustedes acerca de ese proceso de ventas? A ver. ¿Cierto que las ventas son o no son clave? De todos los puntos, ¿cuál consideran ustedes que es el más importante? Las ventas, ¿cierto? Yo puedo tener la mejor idea, puedo tener los procesos más espectaculares del mundo, puedo tener la mejor estrategia, pero al final si no estoy vendiendo, no tengo dinero, no tengo ingresos, ¿con qué le pago a mis empleados? ¿Con qué pago a los proveedores? ¿Cierto? Entonces, al final el tema de las ventas es fundamental. Acá yo les tengo un ejemplo
de este estilógrafo, ¿cuánto consideran ustedes que puede valer? Este que está aquí, en la imagen. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver hasta allá? Bueno, para los que no ven, es como un estilógrafo, es una pluma que tiene metales preciosos, que tiene diamante, que tiene oro. Es una pluma fabricada por Montblanc, una edición especial que salió en el año 2005. ¿Cuánto creen que puede valer? Mucho dinero, ¿cierto? ¿Pero cuánto? Díganme una cifra, a ver. $40,000, listo. ¿Quién más? A ver. $120,000. ¿Quién más? A ver. No, ya. Bueno, esa pluma costó 200,000 euros al momento de venderse. ¿Y qué diferencia hay entre esa pluma y un bolígrafo que uno utiliza para escribir? Ajá. Pero al final el objetivo es el mismo, ¿no? Estamos escribiendo, si uno lo piensa. O sea, son dos productos que al final tienen el mismo propósito, uno es escribir. Pero resulta que con el tema de la pluma no es solamente por los diamantes, no es solamente por los materiales preciosos. Esta pluma tiene una historia. Ustedes ven que hay un señor ahí en la imagen que está recibiendo muy feliz su pluma. Esa pluma salió en el año 2005 y fue una asociación entre Montblanc y el Principado de Mónaco, porque en ese año había fallecido el príncipe Rainiero III de Mónaco. Y sacaron 81 plumas, solamente 81, con estas especificaciones. Y cada pluma era una manera de conmemorar la vida de este señor. Entonces las personas que tenían esa pluma, ¿qué creen que pasaban? Tienen una parte de esa historia, ¿cierto? Entonces al final, más allá de los diamantes, más allá del valor de la pluma en sí, el costo adicional de la pluma era por ser parte de esa historia. Entonces, esto nos lleva a una estrategia de ventas muy poderosa que se llama el storytelling. ¿Ustedes han escuchado de esto? Del storytelling, ¿cierto? Que es la capacidad de contar una historia. Muchas empresas, hablamos ahorita de la Coca-Cola, storytelling. Es una palabra en inglés que quiere decir que cuando uno va a vender, no solamente tiene que vender, sino que tiene que transmitir unos valores, que tiene que transmitir una promesa de marca, ¿cierto? Que tiene que transmitir una historia. Por ejemplo, los productos de Apple, ¿por qué valen tanto? No es solamente porque sean buenos productos, porque buenos productos hay en el mercado. Tienen una historia detrás, tienen unos valores de marca, acerca de diseño, de simplicidad, de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vayan a vender, cuando vayan a tener su negocio, una de las mejores estrategias de venta es utilizar el storytelling, que es no solamente enfocarse en vender el producto, sino que la persona que compre ese producto sienta que está comprando una historia, que está perteneciendo a algo, que está comprando unos valores. ¿Por qué existen las marcas como Gucci, como Prada, todas las marcas de lujo? ¿Por qué existen? Si al final el propósito es el mismo, es vestir a las personas, ¿cierto? Hacen lo mismo. Balenciaga, todas las marcas. ¿Por qué? El estatus. Hay unos valores, ¿cierto? Unos valores asociados al lujo, al estatus, a la historia, a los fundadores de esa empresa. Entonces es muy importante que cuando ustedes vayan a vender su producto tengan un concepto de marca y tengan una historia que contar. Que cuando la gente esté comprando ese producto haya algo que transmitir. ¿Listo? Ahora, otro aspecto importante es la medición. Yo estoy vendiendo, por ejemplo, las ventas es algo muy importante, es algo indispensable, pero si no estoy midiendo, si estoy creciendo lo suficiente en mis ventas, si no estoy midiendo mis procesos, si mis procesos internos, por ejemplo, hay desperdicios o hay ineficiencias, si no estoy midiendo eso, al final también puedo fracasar. Porque si no estoy midiendo eso, ¿cómo sé si estoy logrando los resultados? ¿Cómo sé si estoy logrando el objetivo? ¿Cómo saben, por ejemplo, los profesores o la universidad si ustedes están avanzando en su proceso o no? Las evaluaciones, ¿cierto? Hay quizzes, hay parciales, hay talleres, son mecanismos de evaluación que les permite a los profesores y a la universidad saber si ustedes están avanzando en el proceso de adquirir conocimiento o no. Es lo mismo en la empresa.
tenemos que tener mecanismos en la empresa, indicadores de procesos, como las ventas por mes, como la rentabilidad por mes, si yo estoy produciendo, si tengo una máquina que me está produciendo algo, cuántos artículos por hora me está produciendo, porque si yo veo que produzco 10 artículos por hora y de repente estoy produciendo 2, hay un problema en ese proceso y tengo que ponerle el ojo y revisarlo, ¿cierto? Entonces la medición nos permite a nosotros identificar eso y empezar a planificar esa estrategia hacia el crecimiento de la empresa, porque si no mido, no puedo saber a ciencia cierta si estoy creciendo o no. Por eso esta frase que sintetiza muy bien este tema de la medición, y es que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede gestionar. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer crecer mi empresa si no estoy midiendo? Estoy a ciegas, ¿cierto? Entonces, la medición nos permite a nosotros ver qué está pasando en la empresa y llevarla a ese siguiente nivel de crecimiento y de éxito. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o si alguien tiene una idea de negocio que quiera compartir con nosotros. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy interesante y es que quiero que alguien me diga por lo menos 3 de las 5 claves que vimos y esa persona se va a llevar un premio. ¿Listo? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién toma la iniciativa? Bueno, y antes de eso, los invito por favor, si quieren participar, para que me sigan en mi cuenta de Instagram, @JuanPedroSam. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas para eso que iba a pasar. La pandemia fue un reto enorme para muchas empresas porque de un momento a otro toda su estructura de negocio se vio afectada porque no podían vender, porque los empleados de pronto tenían que estar en casa, las que podían seguir trabajando. Entonces ya las empresas, sobre todo las más antiguas, que tienen un modelo de negocio armado, les es más difícil cambiar. Y esa es una de las ventajas que como emprendedores las personas que están iniciando tienen frente a las empresas que están posicionadas. Uno pensaría que las empresas más antiguas tienen todas las de ganar y no es cierto. Una empresa que lleva 30 años haciendo lo mismo, ¿ustedes creen que es más fácil o más difícil que esa empresa en una semana o en un mes empiece a cambiar todos sus procesos? Es más difícil, ¿cierto? Porque ya ha hecho inversiones, porque tiene de pronto una nómina muy alta, porque tiene unos procesos que ha definido a lo largo de muchos años y les es más difícil cambiar. Entonces ahí es donde está la gran oportunidad para las empresas jóvenes, para los emprendedores jóvenes, porque uno sí se puede adaptar más fácil al mercado, uno está empezando, uno es más dúctil, tiene la información más fresca. Entonces es mucho más fácil uno poder competir de esa manera. Ahora, cuando uno empieza, en vez de enfocarse en todo el público en general, lo ideal es enfocarse en un nicho de mercado, atender un público específico de mercado. En el ejemplo de la Coca-Cola que veíamos, si en vez de competir con la Coca-Cola, yo voy a sacar un producto, ¿cómo lo haría yo? Sacándolo para un nicho específico de mercado, de pronto para personas diabéticas o personas que practiquen deporte y sacar un producto especializado nada más para ese nicho de mercado. Entonces, en cuanto a tu pregunta de por qué muchas empresas acabaron, es porque no estaban preparadas y no supieron adaptarse y reconvertir su modelo de negocio en ese momento para las necesidades puntuales que tenía el mercado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Qué consejo le darías a los nuevos emprendimientos cuando es tan difícil crear empresas en Colombia? Efectivamente, crear Colombia es difícil, crear empresas en cualquier parte del mundo siempre va a ser un reto y en nuestro país también va a ser. El consejo principal es que se identifiquen con una idea que ustedes consideren valiosa para ustedes, con una idea que ustedes consideren que hace parte de su propósito, de su misión de vida y que no desfallezcan, que traten de mirar hoy en día todas las oportunidades que hay porque independientemente de en qué país se ubique el negocio, hoy en día gracias al internet, a las nuevas tecnologías de la era 4.0 tenemos acceso a muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo. De pronto tú estás empezando con tu negocio y no tienes la capacidad de contratar personal para que trabaje al 100% porque eso te va a demandar unos gastos laborales muy altos que de pronto el negocio en este momento no puede asumir. Hoy en día existen plataformas a través de internet donde uno puede inclusive contratar mano de obra en el extranjero
contratar freelancers por horas, contratar proyectos bajo demanda. Entonces, este tipo de tecnologías nos permiten a nosotros, si las sabemos utilizar, optimizar nuestros gastos, aprovechar todo el valor que hay ahí y a través de esto poder diseñar estrategias que nos permitan ser competitivos en el mercado. Entonces, básicamente eso, estar comprometidos con su propósito, ser resilientes, ser perseverantes y aprovechar todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta, algún aporte? Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho la charla. Para las personas que quieran participar, síganme en la cuenta y dentro de las personas que me sigan, les voy a hacer una pregunta que es que me digan por favor 3 aspectos claves para que se lleven el libro. Que en el libro van a encontrar las 15 soluciones a los problemas más comunes al emprender y van a encontrar mucha más información de valor, muchas más estrategias que le van a permitir a ustedes emprender con éxito. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién me dice 3 claves de las 5 que vimos en la conferencia? A ver. Estrategia ganadora. Ajá, va una. Desarrollar una idea. ¿Una idea que qué? Sistemas. Pero completa. No, pero espérese, vamos con la compañera. Por favor, ponte de pie, por favor, ponte de pie. Bueno, está bien. Era para que los demás te vean, ajá. Proceso y sistema. Ajá. Son 3. Esa es una. No, ya dije una. No es que son 3. A ver, ¿quién más? Una idea, proceso y sistema. Y el otro es estrategia ganadora. Ah, bueno. Bueno, pero ahí. Y crecer también es una. Bueno. Perfecto. ¿Quién más tiene otra opinión? Yo pensaría que la propuesta de valor, porque como ustedes decían, hay que tener una propuesta de valor, también los canales y el conocimiento del cliente. Ok. ¿Quién más tiene otro aporte? ¿Quién más tiene otra opinión? A ver, las 3 de las 5, ¿cuáles son las 3? Específico, medible ¿Cuál es el otro? Bueno, entonces, ¿cómo te llamas tú, por? Saray. Saray, repítenos otra vez, porfa, las que dijiste tú. Para que te escuchen. ¿O se te olvidaron? Ajá, la tía rapidito y como ella también me dijo un slide, ya no. No, pero es una de las dos. A ver, entonces tú. Desarrollar una idea, Ajá, estrategia ganadora, ajá, sistemas y procesos, ok. Bueno, todo lo que... acción de meta también es una. Ajá. O sea, todo lo que ustedes dijeron está bien, pero como la pregunta puntual fueron 3 claves de las 5, digamos que ella fue la que las dijo correctamente, que era ideas, estrategia, proceso y sistema. Entonces, mira, te hago la entrega del libro. Sí, claro. Listo, no, muchas gracias. Muy amable por su tiempo y espero que les haya gustado mucho la charla.